Estás viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. A Time for True Show is sponsored by the Office of Dr. Bernard Fialkoff, a periodontal, dental implant and laser specialist in New York City, for over 40 years. Dr. Fialkoff was honored by the International College of Dentists and Pierre Fauchard, and received the Presidential Lifetime Humanitarian Honor from the White House. Call us at 718-229-3838. Sometimes life can be so damn hard. You don't know where to go. Everything keeps falling apart. Yeah. You try to do your best, but only God knows that you've given everything you've got, but the world takes you down. You just keep moving on. Let your fears. Muy bienvenidos al Tiempo para la Verdad. Es un placer compartir con ustedes de nuevo. Y yo soy el Dr. Bernard Fialkoff y tenemos un programa por esta noche que yo sé que van a disfrutar, porque primero es de alguien que es muy real, que ha vivido la vida, y vamos a introducirlo en un momentico, y también alguien que ha hecho un programa muy especial para tratar de traer algo a la vida, algo muy importante, la felicidad, la felicidad. So, Buda, por favor, si tú puedes poner las fotos de nuestro huésped, Roberto Pérez, de Argentina. Es un ingeniero, ahí lo ves, electrónico, empresario de construcción y conferencista. El señor Pérez, como cinturista de cinturón negro de 5 dan de judo, ganó en bronce en el Mundial Master en Canadá. Ahí tú lo ves. Y la medalla de plata por equipos en el Mundial Master en Ontario, Canadá, como lo más destacado. Ahí tú lo ves en ese artículo. Él es también algo muy interesante y especial que él nos va a explicar, un auditor espiritual de clase 5 y ministro ordenado en la Iglesia de Cienciología. Roberto es un humanitario y ha pasado un parte muy importante de su vida ayudando a su comunidad y a otros a su alrededor. Y ahí tú ves otro de sus artículos. Él ha hecho muchos diferentes eventos internacionales y ahora tenemos el gusto de tener el señor Pérez aquí en nuestro programa. Ahí tú lo ves, ahí en su trabajo de auditor de Cienciología y Dianética. Y Buda, por favor, si tú lo puedes traer en la pantalla en vivo, vamos a dar un bienvenido a Roberto Pérez. Buenos días, buenas noches, Roberto. Buenas noches, doctor Ben. Mucho gusto a ti y a toda tu audiencia Es un de todo el placer. mundo. Gracias por tomar el tiempo de estar con nosotros. No, el gusto es mío. La invitación es algo que es uno para mí poder compartir con ustedes todo lo que de alguna u otra forma hacemos humildemente para ayudar a nuestra comunidad y al planeta Tierra. Well, gracias por estar en el show y quiero empezar porque hay mucho que yo sé que tú puedes compartir con la gente mirando este show
lo primero que te quería preguntar es, ¿cuáles fueron tus sueños cuando tú eras jovencito? Bueno, yo nací en Argentina hace algunos años y como todo niño siempre tenemos ganas de salir adelante y quería trabajar, quería tener una profesión, quería colaborar, porque eso es lo que uno veía en una casa. Y a medida que uno empieza la escuela, pues uno comienza como un shock, porque en la casa todo está muy bien, los papás lo cuidan, y en la escuela uno comienza a tener ese tipo de bullying, ese tipo de enfrentar la vida y la realidad, y uno empieza como que ya no es igual que en la casa. Y uno de los problemas que yo tuve cuando era niño era que era muy activo, me gustaba jugar, andaba saltando, era inquieto. Y bueno, ahora quizás podría haber sido uno de estos niños que ponen en drogas porque era muy hiperactivo. Y bueno, hacíamos deportes, saltábamos, eso era normal. El problema en esa época era que, bueno, cómo canalizábamos esa energía. Y mi padre sabiamente dice, bueno, esta energía hay que canalizarla, y a él le gustaba la disciplina del judo, decía que era una disciplina japonesa que podía ayudarme a mí a controlar esa actividad, esa energía que tenía de niño. Y pues yo no quería ir, primero porque me disciplinaba, tenía que tener un horario, y a mí me gustaba jugar, me gustaba andar por arriba y saltando. De todos modos, cuando hay una familia que tiene un papá, bueno, se hace lo que el papá quiere, y ahí terminé haciendo mis primeras incursiones en judo. También hacía natación, también hacía hockey sobre patines, también hacía básquet. Siempre me pusieron en actividades deportivas. Y en esa época fue mi primer maestro, Luis Meritelo, el licenciado Luis Meritelo, que fue una de las personas que me guió durante Él estaba estudiando en la universidad cuando comenzamos a hacer judo, y tenía un poco la disciplina de llegar temprano, ser responsable, respeto, cosas que a veces uno no tiene cuando es joven. Uno trata de siempre de estar jugando. ¿Y cómo uno puede lograr que un niño tenga atención? Bueno, haciendo actividades deportivas, poniéndolos a jugar. Entonces el judo fue algo que fui porque me pusieron mi padre, porque era muy hiperactivo, me peleaba con los otros compañeros, así que un poco, si hubiera sido ahora, quizás hubiera terminado de una forma no óptima, pero en esa época pues se usaba el deporte, y se usa todavía el deporte como un catalizador de la energía de los niños. Bueno, y así comencé a hacer judo, ¿no? Wow, tú sabes que en la universidad, por un año, con un amigo mío, porque empezamos la universidad y estamos divirtiendo y acostumbrarnos, como tú dijiste, a la universidad, la disciplina de estudiar y tener su tiempo libre. Y ahí yo hice judo por un año y aprendí cómo hacer, tú sabes, somersault y esa cosa con él. Y fue muy divertido, pero no llegué a tu cinturón negro. Quería preguntarte, ¿cómo tú llegaste a cinturón negro? Porque eso sí toma trabajo, esfuerzo, disciplina. ¿Cómo pasó eso? Bueno, uno cuando comienza cualquier actividad, lo primero que empieza a entender cómo funciona el cuerpo. Una de las cosas que yo más adelante empecé a hablar era que si nosotros enseñábamos a los niños a usar nuestro cuerpo, a usar la energía, si uno puede mirarlo muy simplemente, que nosotros no movemos la mano izquierda. Normalmente si escribimos con la derecha, la parte izquierda de nuestro cuerpo no se utiliza porque somos derechos. Hay gente que escribe con las dos manos y ocupa las dos partes del cerebro. Entonces, en judo se utilizan las dos partes, se enseñan la parte derecha y la izquierda, y de una u otra forma uno se hace de trabajar las dos partes del cuerpo. Cuando uno comienza a tener confianza en uno mismo, que puede hacer esos roles, uno se empieza a divertir y empieza a tener más confianza. Entonces hay menos agresión entre los niños. Entonces, cuando uno mira por qué hay tanta violencia en los niños, justamente es por su inseguridad. Les enseñan solamente a usar el lado derecho del cuerpo, y la parte izquierda, cuando alguien lo toca o se mueve, se vuelve inestable. Por eso que siempre hay algo
que la persona tiene, que no puede usar todo el cuerpo. Entonces, el judo lo que hace es crear confianza. Cuando uno tiene confianza y va teniendo logros por la competencia, los entrenamientos, uno comienza a decir, bueno, tal persona es campeón mundial, tal persona es esto. Empieza a tomar role model, modelos de personas. En ese momento había un campeón japonés que se llama Yamashita, y era el ideal de la persona que llegó de abajo, o sea, la persona que tiene que sacrificarse, moverse, entrenar y llegar a hacer algo que era como heroico. Entonces, en ese momento uno tiene esos sueños, ¿no? Decir, bueno, ¿qué voy a hacer en la vida? Bueno, yo quiero ser alguien que pueda trascender, alguien que pueda ser un ejemplo para otro, porque todos nos juntábamos a ver, en ese momento no había internet, no había, entonces alguien que tenía un libro, o cuando íbamos a los torneos, veíamos fotos de esta gente y nosotros decimos, bueno, algún día estaremos en un campeonato mundial, algún día estaremos en un campeonato panamericano. Y eso lo que hace es crear espacio, como niño va creando la seguridad de que puede tener ese trofeo de conocimiento que le permite tener esa seguridad. Es como que uno va logrando manejar las barreras de la vida, y el cinturón negro era el primer punto de maestría, como decir, bueno, llegó el primer paso en la vida para poder defenderse. Con los años uno tuvo que hacer muchas cosas, porque después mi ingreso a la universidad fue cuando yo comencé a tener la idea de ser cinturón negro. Y en Argentina había muchos problemas económicos, o sea, para poder tener un equipo de judo había que conseguir una logística, que los padres, trabajar, había siempre una barrera muy alta, ¿no? Que los materiales era lo que no se podía hacer. Uno de los puntos principales que siempre uno tiene que ver con quién se junta en la vida, ¿no? Este es uno de los puntos más importantes que el deporte hace. Siempre hay alguien un poco más adulto que uno y lo empieza a guiar, alguien lo empieza a guiar, siempre hay uno que tiene una guía. Y estas personas que lo fueron guiando, lo fueron ayudando a uno. Y en judo tiene dos principios. Uno es ayuda y beneficio mutuo. Son los dos principios que tiene el judo. Ayuda y beneficio mutuo. Y paz y prosperidad para todos. Esos son los dos puntos principales que tiene el judo. Y si nosotros nos ponemos a mirar en la vida, ayuda y beneficio mutuo. O sea, yo tengo una persona que entrena conmigo, lo ayudo y nos beneficiamos los dos. Paz y prosperidad para los dos. O sea, vamos a mantener un ambiente armónico y vamos a tener nosotros prosperidad los dos vamos a ganar. Son dos principios que el judo enseña. Muy interesante. Si y déjame preguntarte algo, porque hablaste de esto y entonces hay otra cosa muy interesante en tu vida, porque entonces tú empezaste en cienciología. ¿Cómo pasó esto que tú estabas en judo y entonces empiezas en cienciología? Por favor, habla un poco acerca de esto. Bueno, la vida uno quiere salir adelante y con lo tanto uno de los primeros malos entendidos que decimos tenemos que ir a estudiar para ser alguien. Y siempre uno quiere ayudar y la gente le dice, tú vas a ser un ingeniero, tú vas a ser un licenciado, tú vas a ser un médico. Y eso fue un poco a veces la frustración, porque uno estudia y no puede ejercer lo que estudió porque tiene que irse por problemas económicos a otro lado, que fue el caso mío, que emigré de Argentina a Estados Unidos. Entonces, cuando uno llega a Estados Unidos, pasa como cualquier inmigrante, pasa por todo el proceso nuevo, entonces uno ya no es nadie, entre paréntesis, porque tiene ciertas condiciones mentales, porque ni siquiera son reales. Y el judo, justamente un cinturón negro de judo de un país es cinturón negro de judo en todo el mundo, es algo universal. Entonces uno puede seguir haciendo lo mismo y se inserta en el medio ambiente con la misma gente. Entonces uno puede salir de cualquier parte del mundo con un cinturón negro y cae en Japón o cae en México, donde caiga, sigue siendo cinturón negro. El conocimiento es lo mismo. Pasa un tiempo aquí y uno comencé a trabajar, comencé mi compañía de construcción y siempre con algunos fracasos en el matrimonio, en las relaciones humanas,
Y siempre con el hecho de querer ayudar. Uno quiere ayudar a otro y siempre alguien lo traiciona. Uno quiere ayudar a otro y siempre le debe dinero. Uno lo quiere ayudar a otro y pierde. Y en un momento difícil de mi vida, el más oscuro de mi vida, yo venía caminando en Nueva York y vi a alguien que decía prueba de estrés. Y me acerco porque yo tenía algunos estudios de la mente anteriores y cuando me acerco ahí había un instrumento que medía el estrés que decía eso y dije yo, wow, sí que estoy estresado. Y me hice una pregunta a la persona y yo empecé a hablar y dice, bueno, listo, tienes que llevarte este libro. Y me interesó mucho y empecé a leerlo porque como ingeniero uno tiene lógica, esto tiene que ser de una forma, tiene que salir de la otra forma. Sí, yo no era muy religioso, en realidad, porque a veces la religión no da las respuestas correctas. Yo puedo respetar todas las religiones, pero a mí no podía entender si yo no lo podía observar. Entonces, en ese momento, cuando yo miraba mi estrés y podía ver en una máquina algo que a mí me llamaba la atención, entonces yo podía decir, bueno, lo que yo pienso se puede medir, se puede mirar. Y ahí comencé el primer punto importante, porque yo tenía estrés y una de las cosas más que me llamó la atención era que tenía muchos dolores de espalda. Más adelante me enteré que los dolores en el cuerpo tienen que ver con algún problema psicosomático. 86% de los dolores físicos son psicosomáticos, incluido la neuralgia de espalda. Haciendo una cuestión paralela, ¿por qué entré? Bueno, entré porque hice el seminario de Dianética y en mi primera sesión de Dianética dejé de tener dolor de espalda cuando yo estaba a 2 meses de operarme y estar 4 meses en cama. Entonces, con una sesión de Dianética, pues pude encontrar eventos traumáticos que uno guarda y que lo afecta. Entonces ahí fue un poquito, uno puede observar que tiene un problema físico y puede observar que después de mirar el problema social que tenía, se desconectó eso. Entonces hay una relación muy directa entre lo que la mente percibe, los problemas que tenemos y la información que usamos para manejar esos problemas. En otras palabras, cuando tenemos una información o un conocimiento y no lo podemos explicar, tenemos que crear algún tipo de mecánica para poder entender lo que pasó. Y a veces el cuerpo, los dolores, los somáticos, son respuestas a que hay algo en el ambiente que nos está afectando. Entonces ahí fue cuando comencé esto, que dije, bueno, yo de aquí no me voy más porque entendí que había algo en mí que me estaba yo mismo haciendo daño. Y bueno, ahí comencé mi camino, porque en el judo el tema que uno siempre entiende es que hay un principio que se llama el ki. El ki es la energía interna de uno. Y lo que se practica es que la fuerza física es menor que la fuerza mental. Uno puede tener una fuerza sobrenatural que es inherente a cada uno de nosotros, que se va desarrollando con la práctica. Entonces es una creencia en uno mismo. Esa seguridad en uno mismo hace que pueda vencer a otra persona que está haciendo las mismas actividades que uno, mirándolo, manteniendo la posición en el espacio, y cuando comete un error aprovecha la fuerza del otro y lo vence, que sería como la vida, ¿no? La vida nos pone obstáculos, es un juego, tiene barreras, tiene objetivos, tiene libertad. Entonces si uno sabe las reglas del juego, no es efecto de la vida. Entonces ahí fue cuando yo decía, bueno, si en judo yo puedo tirar a alguien porque sé una técnica, entonces la vida también debe tener una técnica, y esa técnica yo no la conozco. Y ahí fue cuando hice el clic entre el deporte, lo físico y lo mental. Y después, bueno, mucho más allá, fuimos a lo espiritual. Pero ahí me hizo realmente una idea que se podía realmente entender la vida, que había formas de aprenderla. Y bueno, yo sería ahora como un cinturón negro de la vida en la parte espiritual, ¿no? Porque, well, qué bueno que pudiste con ese estudio de cienciología hacer cinturón negro de la vida. Y entonces yo veo que también tú vas de ahí y entonces tú te entrenaste como lo que se llama auditor. Yo vi que cuando yo te hice la traducción,
auditor de clase 5. ¿Y qué es lo que tú puedes hacer como tú sabes, auditor de clase 5? ¿Qué tú puedes hacer de ayudar a la gente? ¿Qué problemas tú puedes aliviar para la gente? Bueno, un auditor, en general la palabra auditor significa escuchar. Es una persona que en cienciología aplica ciertas técnicas establecidas y podemos encontrar un resultado estándar. Bueno, el nivel 5 significa que maneja diferentes áreas. El grado 0, que sería auditor clase 0, maneja la comunicación. Clase 1 maneja los problemas de la vida. El clase 2, los resultados de los problemas de la vida hacen que las personas tengan transgresiones, por lo tanto cometen equivocaciones y dice, bueno, me equivoqué, me arrepiento, bueno, todas las transgresiones que afectan a una persona. El nivel 3 maneja los problemas que la persona no puede cambiar, porque yo soy así, porque tal cosa no me deja cambiar, es el nivel 3. El nivel 4 son las mecánicas que los seres nosotros usamos para poder dominar, para ser dominados. Son ideas fijas creadas mentalmente para poder sobrevivir. Y el nivel 5 tiene que ver con la mente. Nosotros le llamamos la mente reactiva, muchos le pueden llamar de diferentes formas, pero es una mente que tiene no puede diferenciar, es siempre igual una cosa con otra. Si veo un hombre que me agrede, cuando vuelvo a ver un hombre vestido de negro y el que me agredió es de negro, bueno, la mente reactiva, como no puede diferenciar, pues hace una igualación, dice peligro, hombre de negro. Si en la vida tuvimos problemas con una mujer, la mente reactiva nos diría mujer igual a problema, igual a lo mismo que pasó antes. Entonces, en el grado 5 se maneja todo incidente que posterior va a crear somáticos en el cuerpo, enfermedades, miedo e inseguridad. Entonces uno tiene el control total de cómo poder ayudar a un ser a tener comunicación y a eliminar cualquier efecto indeseado dentro de uno. Eso es un poquito muy grave, en muy grandes rasgos, lo que uno estudia, ¿no? Básicamente es la vida completa, desde la comunicación hasta qué es lo que percibe una persona y cómo puede funcionar en el mundo y esperar funcionar si no tuviera mente reactiva, ¿no? Es un poquito alguna de las cualidades que los seres tenemos, pero que no podemos ejercerlas porque estamos con esos pensamientos equivocados, emociones que no podemos manejar, que hoy por hoy muchas veces buscamos medios artificiales como drogas, pornografía, hoy todas estas distracciones que ocurren en la vida son un medio para poder tener como un paliativo a nuestros pensamientos en vez de eliminar eso. El ser por sí mismo es bueno, nada más que tiene conceptos equivocados que lo hacen proceder en la vida de forma equivocada. O sea, estamos en la vida sin saber las reglas del juego, por lo tanto somos efecto de la vida. Entonces lo que hace un auditor es llevar a través de ciertos procesos a que la persona vaya teniendo mejor autoestima, mejor entendimiento de las componentes de la vida, por lo tanto la vida no va a ser algo trágico, sino va a ser una plenitud que va a poder desarrollarse, va a poder estar en paz con otros, no va a haber guerras, no va a haber tantas enfermedades como existen, y podríamos tener realmente, como se dice, una sociedad donde los hábiles pudieran sobrevivir y el mundo sería una sociedad sin criminales y donde todos podríamos florecer y prosperar. Algo así es lo que ayuda a un auditor. Muy interesante. Y cualquiera escuchando este programa pudiera obtener auditación. Cualquiera. Yo lo que les recomiendo a la gente, hay un test de personalidad, se llama OCA, Oxford Capacity Test. Es un test que se puede hacer estándar, que tiene 200 preguntas, y ese test nos da una idea de cómo nosotros actuamos en la vida. Todo el mundo, si tiene un problema, debería ver dónde está ese problema, porque a veces uno dice, yo tengo un problema con la comida. A lo mejor no es la comida, a lo mejor es que está comiendo lo equivocado, o me llevo mal con las personas, y es
la persona que está al lado mío. Este test nos dice que cómo nosotros actuamos en la vida y cómo la vida nos hace a nosotros sentir. En otras palabras, cuando una persona puede determinar en qué posición está en la vida y cómo está funcionando, podemos manejar un programa o un estudio para que la persona pueda aprender las herramientas correspondientes y ir aprendiendo. Esa es una de las formas principales antes de la auditación, porque la auditación es algo personal, es algo que la persona tiene que ir descubriendo por sí mismo cuando ya sabe cómo funciona, por ejemplo, la mente, cómo sabe que en la vida él es causa de lo bueno y de lo malo. Entonces hay ciertos pasitos que hay que hacer antes para poder hacer auditado. Pero cualquiera lo puede hacer, es muy, muy simple, tiene que primero tener el deseo de cambiar. Y hay organizaciones como la organización de Harlem, de Scientology o de la calle 46 o scientology.org/test, puede tomarlo y con mucho gusto le van a mandar el test gratuito y va a poder observar por él mismo qué puntos debería mejorar. Qué interesante, porque tú sabes, hay gente en la vida que pasan por tantos problemas y parece que nunca pueden salir de eso. Y es bueno saber que sí hay una manera de salir de eso. Y estos personas que tú has ayudado, ¿qué es lo que ellos te dicen cuando ellos acaban esta auditación contigo? Bueno, lo que dicen ellos es algo realmente muy interesante, porque uno puede ver cambiar a la persona enfrente de uno, ¿no? Cuando uno puede aliviar las condiciones más indeseables que un ser humano puede tener, y la persona tiene el poder de entender qué es lo que sucede. Existe algo muy maravilloso que uno observa, ve a la persona cambiar enfrente de uno. Entonces, yo no he visto ninguna sensación terrenal, física, que pueda compararse a eso, porque es una experiencia totalmente espiritual. Si alguien quiere, tú sabes, hablar contigo o mandarte un email porque quieren averiguar de esta auditación, ¿cuál es tu contacto o tu email, por favor? Mi email es roberto.perez@rbdvictorpdpvision.com. Me pueden mandar un email, con mucho gusto le vamos a contestar. Y pueden dirigirse a la Iglesia de Cienciología Harlem, en 125 calle, también pueden buscarlo, o aquí a Celebrity Center en Nueva York, o 46 Street, Nueva York. Son organizaciones que también hay gente que les va a apoyar. Pero básicamente yo quería decir dos cosas importantes, que hay un principio que todo el mundo puede utilizar. Número uno, algo se puede hacer al respecto, siempre, no importa qué mal esté. Y el segundo principio importante, hay que ser exitoso, hay que florecer y prosperar en la vida. Esos son dos principios que uno debería tener en cuenta, porque se puede. Y es una obligación, no es un deseo, es una obligación que cuando uno sabe tiene que hacerlo y ayudar a otros a tenerlo. Así que creo que es algo interesante. Well, muchas gracias, Roberto Perez, por estar en el show. Gracias a ustedes. No, un placer. Y para todos ustedes mirando este programa, ahora tenemos una manera de salir de esos problemas y angustias de la vida. No tenemos que sufrir en eso más. Y muchas gracias, Roberto Perez, por explicarnos de cienciología y esta tecnología que es muy interesante. Y hasta el próximo programa. Que tengan muy buen día. Y te vemos en el próximo segmento del Tiempo para la Verdad. Muy buenas noches. This show was sponsored by A Time for Truth Foundation Incorporated as a community service. Sometimes life can be so damn hard. You don't know where to go. Everything keeps falling apart.
try to do your best, but only God knows that you've given everything you've got. But the world takes you down. You just keep moving on. Let your feet